Muy buenas tardes a todos. Hoy volvemos a la Sala Subar del Centro de Interpretación de la Cultura Argárica en Antas, el CICA de Antas, donde hoy tenemos una cita con dolor. Sí, dolor. Dolor, que es la exposición más reciente, la que mantiene ahora activa y abierta Ignacio Martín Cuadrado, el poeta del dibujo. Una exposición que, como dice el cartel, debió comenzar el 9 de julio, pero no lo hizo hasta el día 17. Por un acto, tal vez, quién sabe, de justicia poética, el 9 de julio, ya recordarán ustedes, fue el día en que comenzó una tormenta de ceniza, un devorador incendio que devastó 7.043 hectáreas en los municipios de Los Gallardos, Antas, Lubrín y sobre todo Bédar, donde se cobró además la vida de 13 vecinos. Un día luctuoso, un día de dolor sin duda para toda la comarca, y por eso en vez del 31 de julio esta exposición estará abierta hasta ya mediados de agosto. Y sin más dilación vamos a empezar a conocer, a traspasar la puerta que nos llevará al otro lado del dolor. Sí. Hola Ignacio. Hola Javier. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí a conocer tu última exposición, la que ahora mismo tienes colgada aquí en Antas. Pues para mí un placer que vengas y que vengan toda la gente que te conoce, y vamos a hacer un pequeño recorrido por la exposición. Pues tú mismo, venga, ilústranos. Lo primero que te diría es que es una exposición un poquito especial, porque es una exposición por un lado muy íntima, pero por otro lado muy social. Y es una exposición que intenta provocar emociones, como dijimos el día de la inauguración, en la charla que se dio, provocar emociones y mover también las conciencias, porque son obras que a mí, por situaciones muy concretas, por historias, por cosas que he intentado reflejar, pues me han movido esa conciencia, y lo que quería era transmitírselo a los demás. Entonces, si te parece, sí. Este rincón es un rincón muy doloroso. La exposición se denomina Dolor. Este rincón tiene que ver más con la denuncia social, el tema de las guerras, el tema de la violencia. Estos dos que ahora mismo estáis viendo son, podemos decir, un triste homenaje a Gaza y a todo lo que allí está ocurriendo. Tenemos también el tema del Holocausto, de Auschwitz. Es algo que a mí tuve la suerte de estar allí, tuve la tristeza de estar en Auschwitz y encontrarme pues, con aquellas imágenes de aquel sitio tan tétrico, tan dramático, y bueno, las he intentado reflejar aquí. El tema de la desesperanza de una persona, en este caso de una persona negra, una persona de color, que es una población que también tiene muchos sufrimientos, la sensación de la claustrofobia, de estar dentro de un sitio donde no puedes salir, donde te sientes totalmente oprimido, ¿no? Tiene mucho que ver con el tema de las guerras y de esa sensación que uno tiene de la inutilidad de las guerras, desde la bomba de Hiroshima y de todo lo que aquello significó en aquella época. Y como veis, todas estas son en blanco y negro, son hechas a lápiz grafito, algunas tienen un poco de tinta, como es esta refleja la ira, ¿no? Refleja la tensión de una persona que aplasta la lata por no aplastar otras cosas. Sí, aquí yo puedo dar fe que aunque parecen fotografías en blanco y negro, no, son dibujos a lápiz, ¿no? Grafito. Es el lápiz grafito, las que son más oscuras pueden tener tinta china, y efectivamente hay gente que me dice eso, que son como fotografías, pero yo espero que sean más que fotografías, ¿no? Que transmitan algo más que simplemente la imagen. Hay fotografías magníficas como las que hemos estado viendo aquí en Antas, precisamente sobre Gaza, en las que hemos podido participar con poesías,
pero el dibujo lo que tiene es que también transmites tú con tu trazo pues esa sensación, ese dolor, esa inquietud que te puede producir una escena. Y pasamos al color. Bueno, y esto es una cosa muy reciente. Hemos tenido un incendio, la gente lo sabrá, hemos tenido un incendio hace unos días pues muy dramático aquí en la comarca, en Los Gallardos, en Bédar, en parte de Antas. Y bueno, pues como hubo que retrasar la inauguración, pues aproveché para hacer estas dos obras, porque justo el día de la inauguración estábamos aquí y hubo que suspenderla, y bueno, pues tuve que irme a casa pues para ver, al ver ese cielo lleno de rojos, de ceniza que lo inundó todo, y bueno, he intentado transmitirlo. Estas sí son acrílicos, que yo no suelo trabajar en color, pero bueno, aquí lógicamente no le inspiró, y no digamos en el cuadro de abajo, este cuadro largo, que es mucho más expresivo. Casi podríamos hablar de una abstracción, de una imagen de tipo abstracto, expresivo, donde he querido reflejar pues, esos colores y esa locura, ese infierno que se produjo hace unos días, desgraciadamente, aquí, y que ahora está envolviendo a España en otros lugares. Estos son unos cuadros que reflejan también situaciones para mí que me han motivado mucho. Este está dedicado a Miguel Hernández, lo titulo con tres heridas. Este cuadro ha estado en Orihuela, expuesto en un homenaje que se le hizo a Miguel Hernández y a su muerte, ¿no? Y a su poesía. Es que me sorprende, ha usado la imagen más icónica del poeta y con esas tres heridas, ¿no? Exactamente. En forma... Exactamente, esa es la idea, ese desgarro de las tres heridas, y a la vez también las heridas que pueden producir el alambre de espino, sin embargo, pues que al final se convierte en una rosa, que siempre es la esperanza. Este es curioso, este lo he titulado Olivo, Olvido, y es porque, bueno, es una casa ya medio destruida, es una casa concreta de Guadix. Este está hecho con lápiz y grafito y un poco de lápices de colores, y es una casa misteriosa de Guadix. Dicen que tiene fantasmas y que tiene espíritus, y bueno, me hizo ilusión dibujarla, y la mayoría de los cuadros yo los que puedo los dibujo en directo, porque me gusta hacerlo directamente del modelo. Hay algunas cosas que las tienes que sacar lógicamente de algunas imágenes o de tus propios recuerdos. Este cuadro es un cuadro que a mí me marcó mucho, porque está dedicado en recuerdo de la época del terrorismo, y lo he hecho como una apología en contra de la violencia. Pero me lo marcó lo de las manos blancas de Miguel Ángel, que fue una fecha que yo creo que tenemos todos metidos en la cabeza, de aquellos días tan horribles y con ese desenlace tan triste, ¿no? Y estas cositas son mis detalles. Los ojos y las lágrimas es algo muy característico mío. Este se llama Pena. Este es una pequeña tinta hecha a puntitos, solo a puntitos, y refleja pues lo que puede reflejar una lágrima. Luego tenemos allí otras lágrimas un poquito más adelante. Las lágrimas pueden ser de tristeza, pero pueden ser de muchísimas emociones también. Acaba de hacer algo, que es acercar la cámara, y a veces con los cuadros, ¿no? O siempre con los cuadros, es preferible tener una distancia para mantener esa magia, ¿no? Y no descubrir el truco del mago, ¿no? Exactamente. Es curioso, sí. Pero como tú mismo lo has dicho, como tú mismo lo has revelado, pues... A veces es bueno acercarse, pero a veces en la vida hay que separarse para ver las cosas de una manera mucho más objetiva. Y esta otra imagen que a todos nos... Y este es Ailán, esa imagen que yo creo que tenemos ya grabados todos en la retina y en el corazón, de ese niño que apareció en las playas, ahogado de la inmigración, y si no recuerdo mal fue en el 2015,
cuando ocurrió, y luego ya vino una persona que lo recogió. Y he querido hacer aquí un poco de construcción para sentirlo todavía más, esa sensación de estar tirado en la arena. Lo he titulado la última ola, es como esa ola que lo trae, esa última ola que te dice, fíjate lo que somos capaces de hacer los seres humanos, que somos capaces de lo mejor, porque lo vemos también, pero también de lo peor que ocurre en estas cosas. Y lo peor, ¿no?, es que haya todavía corazones que clamen para que se ahoguen, ¿no? Sí, como ocurre en el discurso de algunos todavía. Es horrible. Y lo hemos acompañado con esa arena y con ese recuerdo. Y más mirada. Mis lágrimas. Este está titulado Tristeza, pero es una tristeza no del todo, y es unas lágrimas que se escapan hasta del dibujo, se salen del cuadro, se salen hasta el Parpastuz, y bueno, es un dibujo a tinta china de unos ojos que son para mí conocidos, de una persona muy querida, y bueno, pues intenta reflejar la importancia de la mirada. Quizá yo como psicólogo, como neuropsicólogo, no solo es el tema de las emociones, sino el tema de la psicología de las personas. Para mí los ojos es lo que más transmite de una persona, sus sentimientos, sus emociones, sus recuerdos, y estoy un poco obsesionado con dibujar ojos y miradas. Y por otro lado dicen que es de lo más difícil de hacer en un cuadro, en una obra, pero a mí me apasiona intentar transmitir a través de los ojos ese tipo de emociones internas de la gente. Porque además la mirada yo creo que es el gesto más difícil de impostar, ¿no? Sí, es complicado hacer una mirada que te dé vida y que te diga muchas cosas detrás de esos ojos, pero es apasionante también hacerlo. Y recordamos que estamos contemplando la exposición de Ignacio Martín Cuadrado, Dolor, cuando el arte duele. Sí, el arte puede doler. El arte a veces es una sensación como de sacar tú mismo las cosas que tienes. Yo creo que le pasa a los poetas, a los músicos, a los escritores, cuando tienes un dolor ahí dentro. Es que no deja de ser expresión, es una manera de expresión. Y todo, el dolor también, como tú ya has dicho, es una emoción que está detrás de nuestra vida y nos acompaña constantemente. Emociones de todo tipo, más alegres o más tristes. Dolores más físicos, más emocionales, y se necesitan transmitir. El otro día en la conferencia hablaba de la importancia que tiene el comunicar las emociones, el no guardártelas dentro. Y bueno, pues esta tiene que ver lógicamente con la muerte. Lo titulo El último suspiro. Está inspirado en el fallecimiento de mi madre, que murió en casa, al ladito nuestro, cogido de la mano, aunque la cara no es exactamente la suya porque no quise hacer su cara, pero sí exponer ese momento en que el alma, si creemos en ese alma, sale del cuerpo. Hay un momento, los que han vivido esa situación, como hay un instante que de pronto la vida se va de ese rostro, se queda frío, se queda sin vida, y yo creo que ahí es en el momento en el que ese espíritu, ese alma, esa energía, pues sale del cuerpo. Y es lo que he intentado transmitir ahí. Y me asombra, ¿no?, cómo acompaña los dibujos, ¿no? Los dibujos que trascienden al propio dibujo. Antes hablaba de la lágrima que llega hasta la Paspantú, vimos la instalación esa, ¿no?, del niño Ayla, ¿no?, con esa playa que le ha fabricado al cuadro. Aquí, ¿no?, el velorio de... Sí, me gusta acompañarlos, siempre que puedo los acompaño con algo más, que le dé un poco más... Que refuerce el mensaje, ¿no? El mensaje, que la gente también le da la imagen, que dé fuerza, ¿no? Y en este caso, pues lógicamente tenía que ver con el tema pues, de la muerte, simplemente una vela, unas flores, creo que han acompañado adecuadamente a este cuadro. Sí, algo tan sencillo, pero que dice tanto, ¿no? Muchísima gente me está diciendo lo que les impresiona, lo que es el impacto que les ha hecho esta obra. Y bueno, tiene que ver con mi currículum y mis historias de psicólogo, de
artista, si se me puede llamar artista, de poeta. Tú me conoces bien. Sí, de un corazón y una mente abierta que te ha llevado por muchísimos caminos. Como psicólogo, pues qué vamos a decir, ¿no? Esa carrera que en la comarca es bien conocida, fundando Asprodalba, que conseguiste dar una oportunidad a, bueno, yo no sé, miles de personas, ¿no? A lo largo de 40 años que estuviste al frente de esa institución. Fue abrir una necesidad que había en la comarca a las personas con discapacidad, en concreto más con discapacidad intelectual, y para mí es un orgullo que ahora está lo más normalizado, la gente convive, se integra, se habla de la discapacidad, cuando hace 40 y tantos años sabéis que no era tan fácil. ¿Qué va? Y bueno, otra faceta, la de dibujante, ¿no? Más que pintor, ¿te gusta llamarte dibujante? Sí, de dibujante, porque realmente yo lo que disfruto es con un lápiz. Sí, sí. Eso tiene que ver quizá con parte de mi abuelo, ¿no? Sí, mi abuelo Juan Cuadrado Ruiz, un gran arqueólogo, que en este museo está muy presente, pero además es que era un gran dibujante, el Bruno de Sorolla y un gran dibujante. Y yo siempre he admirado sus dibujos, sus plumillas, y bueno, pues no he intentado imitar, pero sí de transmitir como él transmitía las cosas a través de un simple lápiz, ¿no? Y fíjate, ¿no?, que llama la atención, tu abuelo discípulo de Sorolla, el mago de la luz, ¿no?, en el siglo pasado en España, y tú, sin embargo, tus cuadros son fundamentalmente más tenebrosos, ¿no? Tú te has inclinado por el lado oscuro. El lado oscuro. No, hay esta exposición, sobre todo por la temática, otras no son tan oscuras, pero sí el blanco y negro, sí, a mí me encanta el blanco y negro. Tú que también amas la fotografía, esa fotografía antigua, en blanco y negro, dice tantas cosas. Yo creo que en el blanco y negro están toda la gama de colores. No, sí. no solo los tonos los grises, al negro, al blanco, sino es que ves los colores, ¿no? Y no sé, a mí el blanco y negro me parece muy sutil por un lado, pero también muy fuerte por otro, y que se transmiten muchas cosas con el blanco y negro, cosa que no es estos que vamos a ver ahora. Estos son quizás los más trágicos y los más gore. El número 13, qué curiosidad. Esto es una historia real, se llama Asesinato, y es la venganza en la calle y en la casa número 13. Es un asesinato, no voy a decir lógicamente dónde ocurrió. Y bueno, a mí me marcó mucho porque tuve que actuar también como psicólogo en esa situación, y este sí está marcado de blancos, negros y la sangre que siempre parece que es un color que por un lado duele a pesar de ser un color tan vivo, ¿no? Este también es un poco especial. Estos sí son acrílicos, que no es lo que yo utilizo más, pero me apetecía en estos meter colores, y es una herida, ¿no? Aquí juego con dos cosas. Uno, que no es tan trágico, con un recuerdo de mis operaciones, que he tenido varias operaciones de cadera y de otros sitios, y entonces en una de las operaciones me dio por hacer este cuadro. Pero en este caso, sobre todo a mí lo que me interesaba era separar ese dolor físico del dolor más espiritual, del dolor del alma, ¿no? Y es un tema que yo trabajo mucho en mis charlas y en mis reflexiones, de cómo el cerebro admite en una misma zona esos dos dolores, y sin embargo cómo unos se mantienen mientras se produce el dolor, y en cambio el del alma se puede mantener toda una vida, ¿no? Hay cosas parecidas a nivel fisiológico, pero por otro lado muy diferentes. Y este es muy trágico, este es una horca, un poco abstracta también, pero bueno, es un alegato. Yo he hecho varios estudios sobre el tema del suicidio, y es un tema muy doloroso, que a veces está callado, que no se habla de él, y que desgraciadamente no de esta manera, que es quizás encima la más trágica, pero que sí estamos viendo muchas situaciones dentro de la psicología clínica del suicidio, sobre todo bajando en edades, en gente más joven. Y una pregunta,
¿Por qué la sangre si la horca no hace sangrar a la víctima? Aquí ha sido una manera de meter más dramatismo todavía, porque realmente una horca no provoca, puede hacerte alguna herida, pero no la va a provocar. Pero yo en este quería hacerlo muy tétrico. Más dramático todavía, y claro, y la sangre pues potencia ese mensaje. Bueno, y aquí hablando de sangre precisamente, el título Lágrimas de sangre es cuando uno ya llora tanto, hay veces que dices ya no tengo lágrimas, pues yo he querido decir ya hasta la sangre se me escapa por las lágrimas, ¿no? Donde se juntan esos dos dolores, el físico y el emocional. Y como la sangre puede acabar transformada en claveles. Pues sí, he querido dejar ese punto un poquito más, esa metáfora. Más romántico. En cambio este es más desagradable. Completamente. Ya ese animal, pues ya de por sí desagradable. No nos gusta a nadie, pero bueno, como aquí que alguien quería provocar reacciones, pues lo he querido meter entre estas obras. Bueno, es también un alegato a una canción muy conocida de Alejandro Sanz, del corazón partido, que a mí me gusta mucho y que, bueno, pues he hecho un dibujo a lápiz, pero le he puesto esas tiritas al corazón que a veces se nos rompe, a veces se nos desgarra, a veces son pequeñas heridas, pero tenemos esa sensación de que no se nos rompe el corazón. Antes se creía que las emociones nacían en el corazón, porque era lo que más se movía. Luego ya hemos descubierto que no, que donde nacen es en el cerebro, y aquí he hecho también una alegoría pues a esos traumas. He intentado explicar cómo nuestro cerebro a veces se nos puede llenar de espinas, de nudos, de cosas que se nos clavan, porque cuando duele, el cerebro biológicamente no duele, no tiene células sensitivas. Tú puedes operar un cerebro sin que despierta a una persona y no le duele. Pero el dolor cerebral de cuando se producen unos traumas, ha habido varias personas con situaciones difíciles de salud mental que se identificaban y me lo decían: ¿cómo ha cogido usted lo que yo paso en mi cabeza? Por eso he querido meter ese alambre de espino. Bueno, y el gesto, ¿no? El gesto del dolor. El gesto del dolor, que a veces puede llegar a ser el grito, o la soledad, o la tristeza, ¿no? Son diferentes niveles de dolor. Ya por aquí vamos. Bueno, una historia también no muy lejana, y que parece que ya hemos olvidado, pero ¿no? Pues no hace tanto. A mí me marcó mucho, como a todo el mundo, aunque parece que se nos ha pasado ya eso. Pero está ahí muy cerca y estuvo muy cerca de emociones, de sentimientos, de soledades, de fallecimientos, y fue algo que nos movió muchísimo las emociones y los sentimientos. Esto está dedicado a una niña, que lo que he intentado es hacer una niña pues muy bella, una niña muy bonita, pero como detrás de esa máscara, pues cuando lo hice todavía no se sabía ni qué era la pandemia, ni qué lo estaba provocando, ni qué es lo que iba a pasar, y bueno, pues fue una manera de sacarle fuera ese tema. Y estos están dedicados también pues a la pandemia. Tenemos al niño que se asoma a la ventana cuando estábamos metidos en claustro. En casa. En casa sin poder salir. La niña con la tristeza de no entender qué es lo que está pasando y que encima de vez en cuando le pinchaban y le ponían una vacuna. La persona que espera también contra el cristal sin poder salir de casa, y aquí también la espera de un niño asomado a la ventana, como diciendo: hay dos mundos, uno fuera, otro dentro, ¿por qué tengo que estar yo aquí dentro? Son 4 obras dedicadas a esa etapa que todos hemos vivido y que se ha quedado en nuestro recuerdo, y esperemos. Fíjate tú, que cuando he visto este dibujo, a mí me ha recordado la archifamosísima portada del disco de U2, War. Sí. ¿No lo recuerdas? ¿Verdad? Sí. Esto es lo que comentábamos de las lágrimas y de
lo que importante que son para mí. Hay un pequeño detalle que yo no suelo contar mucho, pero a tus amigos se lo voy a contar, y es que mi firma acaba en una lágrima, siempre. Si uno se acerca verá que el final de la firma es una lágrima. Y entonces todos me dicen, Ignacio, si tú no eres triste, sí, pero es que no, las lágrimas tienen tanto. Sí, porque yo, además, ahora que lo dices, yo no creo que no te recuerdo sin una sonrisa. Bueno, pues es que tenemos que aprender a sonreír y compartir sonrisas. Lógicamente pasamos momentos todos también tristes y difíciles, ¿no? Pero la sonrisa es muy importante, transmitir sonrisas es muy importante. Yo creo que eso le da fuerza a la gente. Quizás ha sido por mi profesión de psicólogo también, la importancia que tienen las sonrisas. Y yo veo... Porque yo imagino, si llega alguien con un problema... Pues a mí me pasa una cosa, lo voy a reconocer. Cuando de joven mi madre se empeñó, porque a mí me ha dado siempre igual, empezó a caérseme el pelo y tal, y cuando me llevaron al dermatólogo, y el dermatólogo estaba como una bola de billar, pues yo miré a mi madre, porque yo decía, bueno, ¿para qué vamos a ver? Si esto es una cosa que le pasa a todo el mundo y que no es grave, pues ya está. Pues que seré calvo, pues bueno, pues seré calvo. Nos llegamos allí, miré a mi madre, y mi madre pues se cayó. Y claro, aguantamos lo que nos dijo el médico, que eso no tenía remedio, y ya está, ¿sabes? Sí, pues es lo mismo si tú vas a la consulta, vas a mi clínica y me encuentras allí llorando, triste, llorando. Pues... Si yo estoy igual que usted, poco voy a poder ayudar. Y además hay estudios, yo le llamo la sonrisoterapia, donde se demuestra que si fuerzas la sonrisa, tu cerebro, en la zona cerebral correspondiente, provoca emociones porque le está llegando una información, en este caso muscular y gestual, pero es capaz de provocar y de cambiar las emociones porque tú has forzado gestualmente una sonrisa. Y luego a esas personas que conoces, que siempre las recuerdas con una sonrisa en la cara, ¿no? Cuando te la cruzas por la calle, el día que sea, estés como estés, te alegran el día. Claro que sí, esa energía positiva. Sí. Bueno, esto no me provocó ninguna sonrisa, porque esto es una cosa real también, que me dio mucha pena. Lo encontré colgando de una rama al lado de un cortijo, abandonado, y bueno, le llamo precisamente naturaleza muerta, ¿no? Bueno, pues me dio mucha pena, porque cuando un animal pues fallece de manera natural, pero que alguien se haya molestado en colgarlo y en pegarle un perdigonazo, me parece mucho sadismo, ¿no? Y he querido, pues, en este caso es como una denuncia, ¿no? Son cuadros también, como habrás visto, en muchos cuadros son como denuncias, sí, ¿no? Sí. De cosas que no deberían de estar pasando, porque por lo menos a mí me duelen dentro. Bueno, este es un gesto muy fuerte, que además está metido en un marco así también muy barroco, y le llamo el otro grito porque es un tributo a Munch, al famoso grito de Munch en el puente, con dos personas al fondo y esas manos en la cara, que es un cuadro que a mí siempre me impactó. Y mira que es un cuadro muy sencillo, pero tiene mucho dentro, y luego cuando Munch explicó, todo el mundo decía que era un tema pues, de locura, y no, él estuvo explicando que era un grito por lo que estaba pasando en la naturaleza, y eso es lo que él intentó transmitir en ese grito. Yo aquí no he intentado transmitir nada simbólico en naturaleza ni qué es lo que está viendo esta persona, sino me he querido centrar directamente en el grito. Y por eso es más dramático, porque lo he hecho con tinta china, tintas negras, con bolígrafo. Este tiene una técnica diferente que esa fuerza de garabato. Y es una técnica que yo utilizo mucho porque te deja fluir la mano, te deja dibujar casi sin pensar, y vas casi como escribiendo sobre el papel, haciendo trazos sin orden, pero que al final termina convirtiéndose en... Sí, pero con un propósito y un rumbo ya marcado en la brújula del artista, ¿no? Sí, así es. Y voy a volver porque no quería perdernos el detalle de que debajo de este cuadro, de este gorrión, ¿no?, ahí muerto,
Pues está el nido, el hogar. La vida futura. Aquí pasaba como los claveles de antes, ¿no? Sí, sí, Es, sí. mezclar lo que es la muerte y además la violencia contra la naturaleza, y sin embargo como la naturaleza y como el ser va a seguir adelante. Vamos a hacer allí otros pájaros. Y termina con una flor sangrante, ¿no? Bueno, llamado Agonía es un dibujo, aunque tiene mucho color, pero es un dibujo, está hecho con lápices de colores y bueno, es algo que yo siempre he pensado, las plantas, ¿cómo sienten? ¿Qué emociones puede sentir una planta, no? Y a veces cortamos sin más y bueno, pues yo me imaginé esta flor que se le corta como casi una arteria, que la savia en este caso es sangre, y cómo cae la gota. Y entonces, claro, siempre he imaginado que si está perdiendo la sangre por un lado, pues habría que hacerle una transfusión de sangre a esa planta agónica para que saliera al final adelante. Bueno, y con Agonía terminamos, Ignacio. Pues para terminar, ¿hasta qué día puede contemplarse esta exposición? Creo que va a estar hasta primeros de agosto, a la primera semana de agosto, hasta el día 9. Además tenemos la posibilidad, vamos a hacer varias visitas guiadas, porque la gente le está apeteciendo que expliquemos como tú has hecho y se lo vas a hacer a la gente con la que compartas este vídeo, pues el poder explicar un poco, porque ha habido gente que se ha ido con el corazón muy encogido y con ganas de preguntarme por qué esto, por qué este cuadro, por qué esta imagen, ¿no? Entonces yo he encantado de hacer unas visitas guiadas que se anunciarán pronto y de acompañar a la gente no solo en la obra, sino en sus emociones y en sus sentimientos. Pues ya lo saben, hasta el día 9 de agosto, esta exposición en el CICA de Antas, y si quieren poder visitarla con el autor, pues pónganse en contacto con el CICA y aquí podrán verla de la mano de Ignacio Martín Cuadrado, del poeta del dibujo. Muchas gracias, Ignacio. Gracias a ti, Javier. De verdad, un abrazo muy grande.